El Plan Cóndor y las dictaduras. En los años 70, la conflictividad social llegó a un punto de tanta violencia que amenazó con desbordar los límites del sistema. Las Fuerzas Armadas del Cono Sur, en forma coordinada, respondieron con una guerra sucia que ensangrentó el continente. En la segunda mitad del siglo XX, la Revolución Cubana mostró que las tensiones sociales y políticas del continente habían llegado a un punto de inflexión. En diversas naciones afloraron focos guerrilleros, que a pesar de pecar de un marcado vanguardismo voluntarista que las aisló de las mismas masas que decían representar, se convirtieron en un referente potencial para distintos sectores de la población, desde los estudiantes y sectores medios radicalizados hasta los pobres del campo y de la ciudad. Desde Palma Soriano se llama a una huelga general a todo el pueblo para apoyar al ejército rebelde. Aquí Radio Rebelde, puertas de Santiago de Cuba, el doctor Fidel Castro. Al parecer se ha producido golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo. Revolución. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. Entre las urnas y las armas. En algunos casos, las acciones guerrilleras, aunque no mediase una vinculación organizativa ni política, coincidieron con amplias movilizaciones de masas y se infiltraron en reclamos sociales como el Cordobazo de 1969 en Argentina o en el Partido Justicialista que retomó el gobierno en 1973. Tal es el caso de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. La presidencia de Juscelino Kubitschek, inspirada en las ideas del desarrollismo, inauguró en Brasil una etapa de modernización. El símbolo más emblemático de esta política fue el traslado de la capital de Río de Janeiro a Brasilia, con el fin de impulsar el desarrollo de sus grandes recursos, aún no explotados. En 1961, Kubitschek fue sucedido por Jânio Quadros, cuya política de independencia chocó con los intereses estadounidenses. Bajo presión militar, debió renunciar al poco tiempo y fue reemplazado por Goulart para completar el periodo hasta 1966. Sin embargo, su continuidad en la política de desarrollo independiente volvió a incomodar a Washington y los sectores más conservadores. En 1964 fue derrocado por un golpe militar que llevó a la presidencia al general Humberto Castelo Branco. En agosto del mismo año, el nuevo hombre fuerte enmendó la Constitución para extender el término de su mandato hasta 1969, en el que lo sucedió el general Da Costa y Silva. En 1969 el poder pasó a manos del general Emílio Médici. Este, a su vez, fue reemplazado por el general Eduardo Geisel, quien ocupó el poder hasta el 79. Este año Geisel transfirió el poder al general Baptista Figueiredo, quien hasta ese momento había dirigido el Servicio Nacional de Informaciones. A lo largo de los gobiernos militares, las libertades públicas fueron suprimidas, la actividad sindical prohibida y la política, en los momentos más permisivos, limitada a un bipartidismo controlado desde el poder. Ante el desprestigio internacional del régimen y el incremento de las protestas populares, pero habiendo cumplido ya con su principal cometido, eliminar la oposición de izquierda e imponer una política económica afín al Fondo Monetario Internacional, el régimen militar decidió dar un paso al costado. En noviembre de 1980, el Congreso restableció el sufragio universal, directo para la elección de los gobernadores de los estados. Al poco tiempo fueron legalizados los partidos políticos y se permitió el retorno gradual de los exiliados. En 1973, el presidente constitucional Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet.
Una junta militar asumió el poder y decretó la ilegalidad de todos los partidos y movimientos de izquierda y la suspensión de toda actividad política. La represión generalizada se saldó con un gran número de muertos y desaparecidos, presos y exiliados. En el plano económico, la junta militar procuró reducir la inflación del 40% en 1973 e impulsar la gestión empresarial. Se introdujo un esquema neoliberal según los postulados de la Escuela de Chicago, incentivando la iniciativa privada, facilitando la erradicación de capitales extranjeros y congelando los salarios. En 1975, Pinochet incorporó ministros civiles a su gobierno. 5 años después, tuvo lugar un plebiscito nacional que en el contexto dictatorial quiso dar al régimen legalidad. Se aprobó una nueva constitución que preveía un periodo de transición de 8 años, a partir del 11 de marzo de 1981, durante el cual Pinochet seguiría ejerciendo la presidencia. Desde 1983, en medio de la creciente condena internacional, crecieron las protestas populares contra la mala situación económica y la falta de libertades. El fallido atentado contra Pinochet, cometido el 7 de septiembre de 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, crispó aún más la situación política. Al día siguiente, Pinochet decretó el estado de sitio y a los 3 días, al cumplirse el 13º aniversario del golpe militar, manifestó su voluntad de seguir en el poder después de 1988. En octubre de ese año se celebró un referéndum para decidir si Pinochet debía seguir o no con la presidencia. El no, 54%, triunfó sobre el sí, iniciándose una transición hacia la democracia asignada por la incertidumbre. En diciembre de 1989, el democristiano Patricio Aylwin se impuso en las elecciones. Asumió el cargo en 1990, convirtiéndose en el primer civil que accedía a la presidencia desde 1973. En 1967, Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado, ganó las elecciones y se enfrentó con una creciente agitación social y con acciones espectaculares de los Tupamaros. Impuso el estado de sitio y suprimió las garantías constitucionales. En las elecciones de 1971 se impuso el colorado Juan María Bordaberry, quien en 1973, por presión de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y lo sustituyó por un Consejo de Estado. Los militares depusieron a Bordaberry en 1976 y dieron el gobierno al conservador Aparicio Méndez, quien subordinó totalmente el poder civil al militar. En 1981 asumió el gobierno el general Gregorio Álvarez, quien organizó una lenta y dificultosa transición hacia la democracia, que culminó en el año 1984. Clima electoral en la Universidad de la República del Uruguay. La FEU es el grupo de estudiantes más representativo. ¿Cuáles son los objetivos que persigue a menos de 48 horas de las elecciones? La FEU ubica estas elecciones dentro del cuadro político general de nuestro país, un cuadro de cercenamiento de las libertades públicas, de cercenamiento de las libertades democráticas, de intolerancia, en un proceso abierto el 27 de junio con el golpe de Estado y necesariamente...